Hola Acuario, bienvenido a mi canal Tarot España, mi nombre es Tori y esto es tu lectura mensual para el mes de noviembre 2016. Mirad, tengo aquí las cartas de los ángeles y arcángeles. Al final de la tirada cogeré una carta y os voy a decir qué ángel o arcángel rige este mes para vosotros y qué mensaje os manda, ¿de acuerdo? Pero vamos a empezar, si os parece, por la parte laboral, después que miraremos también lo que es la parte sentimental para los que estéis en pareja, para los que estéis sin pareja. Vamos a ver qué nos dicen las cartas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se presenta este mes para mi querido Acuario. Vamos a ver, mirad, estas cartas las voy a dejar aquí porque para eso han saltado. Y deciros, como siempre, que tenéis a vuestra disposición para consultas privadas los números que aparecen bajo del vídeo. Están las 24 horas, podéis hacerlo a cualquier hora del día, que os van a atender muy bien, ya lo veréis. Mirad, bueno, aquí hay un poquito de pupur en algunos de vosotros, vais a empezar un poco el mes cansados, cansadas, un poco y un poco con bloqueos internos, me dicen. Es algo que vosotros tenéis interiormente, como dudas, como inseguridades. Digamos que para los que estáis trabajando, estáis en un momento en el que os sentís un poco con impotencia. Vais a empezar el mes así, con esa impotencia, con esos bloqueos, con esa inseguridad y con ese cansancio en el cuerpo. Sin embargo, va a haber algo de la segunda semana en adelante en la que parece como que vuelven otra vez las ilusiones a vuestra vida, a vuestro cuerpecito, y vais a activar todo con incluso mayor fuerza que en tiempos anteriores. Es como que vais a recibir, o bien recibís una proposición de un trabajo que os va a llenar de alegría y que os va a llenar de satisfacción, y que todo ese cansancio que yo veo y todas esas dudas que tenéis en un principio van a desaparecer por completo. Os vais a poner en marcha, aunque a finales de mes vais a tener otra vez otro pequeño bajón. Aquí hay algunos que tenéis aquí estos bajones, pero me sale más bien por parte económica. Posiblemente tengáis algunos gastos que no os lo esperáis, o que tenéis que desembolsar un dinero que en un principio no contabais con ese dinero y que os va a tener un poco ahí como tristes. Es aquello de que a lo mejor tenéis un dinerito guardado porque tenéis ilusión de comprar algo, de tener algo ahí guardado, y que lo vais a tener que sacar. Y lo vais a sacar porque lo tenéis que hacer, pero os va a crear un poquito de malestar, como diciendo, jolines, con lo que me ha costado a mí, con el tiempo que llevo yo pues para coger este dinerito, y ahora tengo que sacarlo. Pero bueno, vais a cumplimentar algo que veo aquí, que también en cierta forma también os va a llenar de satisfacción. En línea general, en lo que es el trabajo, os veo bastante bien, porque aunque empecéis el mes de esta forma, como os he dicho en un principio, parece como a lo largo del mes como que todo se va a estabilizar, como que el trabajo va a ir encarrilado, va a haber tranquilidad, va a haber buen ambiente con los compañeros, va a haber buen ambiente en cuanto a lo que es también la parte de superiores, que tengáis encargados y gente por encima de vosotros. Va a haber un buen entendimiento, me dicen las cartas. No veo problemas para los que estáis trabajando. Para otras personas yo no veo problema. Sí que veo que por otra parte me salen cartas en las que me dicen que vais a incluso estando trabajando en algún sitio, vais a también tener otra opción, que es la de que os puedan proponer trabajo en otro sitio, otro lugar, y que tengáis que pasar como por una entrevista. Bueno, esa entrevista me dice que la vais a pasar, y que la vais a pasar satisfactoriamente, y que seréis vosotros quien decidáis si continuáis en el trabajo que estáis o dais el salto en el otro trabajo. Eso va a ser una decisión
vuestra, que la vais a tener que meditar bien, pero que posiblemente por la parte económica os vais a guiar más. La parte que más os convenga económicamente es la que vais a optar, porque evidentemente la parte económica es muy importante en cuanto a lo que es la tranquilidad que todos necesitamos, ¿vale? Y para trabajar para otras personas, pues está claro que aunque vosotros estéis bien aquí, lo que os van a proponer tampoco veo que sea nada malo, va a ser también bastante positivo. Pero vais a tener que meditar mucho si cogéis ese trabajo o si os quedáis en donde estáis. De todas las maneras, me sale que la decisión que toméis va a ser buena, porque salen cartas muy positivas para vosotros en cuanto a lo que es el trabajo, ¿vale? Bueno, por otra parte también me está marcando, esto también puede valer para las personas que estéis sin trabajo, que os hagan una proposición de un trabajo que os va a llenar de alegría y que es bueno para vosotros. También os lo digo, aquí hay proposiciones de trabajo bastante positivas. Luego, por otro lado, me salen personas, otra serie de acuarios que estáis pasando por alguna situación de estancamiento, de no saber un poquito, de estar un poquito como en duda en cuanto tenéis ilusiones en otras cosas. Estáis en ese trabajo, estáis haciendo vuestro trabajo, lo estáis haciendo bien, estáis bien y todo lo que queráis, pero vuestras ilusiones y vuestra cabecita está en hacer otras cosas. Tenéis lo que pasa es que estáis como un poco bloqueados y no sabéis un poco cómo encaminaros. Vais a estar el mes como un poco así con altibajos, no sabiendo muy bien hacia dónde encaminaros. Entonces, los que tenéis el trabajo lo vais a conservar, pero necesitáis un poco más de tiempo para aclarar vuestras ideas de hacia dónde queréis ir, porque salen cartas en las que parece como que algunos de vosotros tuvierais algún tipo de proyectos en vuestra cabeza. Lo que pasa es que veis como que algo como muy lejano, algo como que ahora no es el momento. Evidentemente no es el momento ahora, pero sí que es el momento de ir madurando esa idea que tenéis y de ir proyectando esa idea que tenéis para un futuro, porque salen cartas en las que podéis hacerlo, pero no es el momento ahora de poner eso en marcha. Será más adelante, pero ahora es como que tenéis todavía que madurar todo eso, encajarlo verlo con más claridad y ver el momento oportuno para hacerlo. Ahora desde luego no me marca que lo sea, ¿vale? Vamos a ver también para las personas que estáis, que me hablen un poquito más para las personas que estáis sin trabajo, porque aquí marcan cartas bastante positivas para vosotros. Marcan cartas en las que me dicen que muchos de vosotros vais a tener la oportunidad de trabajar con personas con bastante poder, en empresas en donde digamos se requiere alguna forma, porque me sale como algo de que tengáis que llevar algún tipo de uniforme. Pudiera ser pues o bien que tuvierais que estar de seguridad o alguna cosa de estas así, porque me marcáis que aquí tanto hombres como mujeres es como que tenéis que llevar algún tipo de uniforme, alguno de vosotros, y os salen oportunidades muy buenas y en donde vais a estar como muy cómodos y muy bien. Pero claro, este empleo, este trabajo requiere mucha concentración. Desde luego la tenéis y salen cartas muy buenas, van a estar muy a gusto y muy contentos con vosotros, pero sí que os salen oportunidades en cuanto a lo que es esa rama un poquito de seguridad, de estar un poquito ahí alerta en esas cosas, me salen cartas muy buenas. E incluso podría ser que algunos de vosotros pues os pudierais tirar por la rama de militar o hacer algún tipo de carrera en ese sentido, ¿vale? Porque me sale más bien yendo hacia esa parte, yendo hacia ese lado, todo lo que tenga que ver con policías, con cosas de ese tipo. Sí, y me salen bastante positivas. Bueno, pues vamos a ver ahora para Acuario, los que estáis en parejita, qué nos dicen las cartas para vosotros en este mes, ¿vale? Y después miraremos para los que estéis sin pareja. Vamos a ver.
Acuario, vamos a ver. ¿Por qué me salen cartas que hay aquí algunos de vosotros que os sentís culpable por algo que no tenéis que sentiros culpable? A veces nos culpabilizamos de que las cosas, o que haya discusiones, o que las cosas no funcionen como tienen que funcionar, y nos autoculpamos nosotros mismos. De aquí algunos de vosotros parece que tenéis esa situación, os estáis como autoculpando de algunas situaciones que os está escapando de las manos, de que a lo mejor pues sintáis que no estáis al 100% con vuestra pareja, o que vuestra pareja no está al 100% con vosotros. Entonces veo como que a lo largo del mes es como que van a haber como altibajos. No veo discusiones, pero sí un sentimiento de culpabilidad, un sentimiento de estar refrenando a lo mejor sentimientos que deberíais dejar florecer más, porque el no comunicaros, el no decir a la persona que tenéis te quiero, expresar vuestros sentimientos, os está creando un poquito de aislamiento, de encerraros en vosotros mismos y a la vez sentimiento de culpa. Entonces, abriros, no tener miedo a decir lo que sentís, a decir a la persona que tenéis al lado cuánto la queréis, cuánto la necesitáis y cuánto os hace feliz el estar con esa persona. Porque veo que muchos os reprimís, tanto hombre como mujer, me da lo mismo, pero os estáis como reprimiendo, como encerrando en vosotros mismos. Abriros, no tener miedo a expresar lo que sentís, que si no hay nada más bonito como el decirle a una persona te quiero y recibir ese te quiero de la otra persona, de compartir esos sentimientos, porque eso es lo que hace que la relación fluya. Las relaciones siempre se han dicho y siempre lo diré, también es muy viejo y yo sé que a lo mejor es un tópico, pero hay que regarlo como una maceta, hay que estar, nunca se dice bastantes veces te quiero y te necesito y qué guapa eres, qué guapo eres, qué bien haces esto, qué bien es hacer lo otro. Si lo estáis sintiendo de verdad, no reprimiros, decirlo abiertamente. Otra cosa es que no lo sintáis y que sea una falsedad, pero yo veo que aquí hay algunos de vosotros que os estáis reprimiendo cosas, sentimientos que a la vez os está causando ese malestar que tenéis. Entonces no dejéis que eso pase, abriros, ¿vale? Porque es bueno para la pareja. Además, si lo hacéis, yo te diría que vais a ganar mucho porque vais a recibir mucho. Si lo dais, vais a recibir. Si no lo dais, no recibís. Entonces, hacedlo sin miedo ninguno. Hay que expresar lo que se siente siempre. Bueno, para otros también me dicen cartas en las que a algunos de vosotros tenéis proyectados hacer algún tipo de viaje que se queda aquí como un poco estancado, ¿vale? He de decir que por problemas a lo mejor puede ser de trabajo, puede ser por problemas que surgen que son anexos a vosotros, que no es porque vosotros digáis no quiero ir. Hay un viaje aquí que es como que se deja para un poquito más adelante. Otros en cambio me dicen que no, que hay aquí como parejitas, que a mí me encanta cuando estas parejas, que siempre lo digo y para mí es una satisfacción el decir, dedicaros un día a vosotros, dedicaros un día a estar de nuevo como cuando erais novios, cuando empezasteis a salir, ese tiempo en donde pues ya no hay interrupción de tanta familia, no hay interrupción de estar a lo mejor pues con los niños y que a veces ocupan tantísimo espacio, de daros un tiempo para vosotros, aunque sea un día, hay un poquito, una escapadita. Eso hace también mucho bien a la pareja, ¿vale? Es como que afianza mucho más y da más estabilidad, como que las aguas se calman, como que todo se pone en su sitio de nuevo. Veo mucha compenetración en muchos de vosotros. La pareja a mí no me marca que vaya a tener grandes problemas, los normales de un matrimonio o de una pareja que día a día pues van surgiendo problemas, pero que los vais a ir solucionando. Pero sí que la primera parte, como os digo, no reprimiros a la hora de decir, las veces que tengáis que decirle a vuestra pareja que una vez que empecéis a decirlo,
va a ir todo rodado, ya lo veréis. Mirad, voy a sacaros para vosotros estas cartas del corazón que me han regalado, que me han llegado y me han hecho mucha ilusión que me las regalaran, porque son muy muy bonitas y quiero compartirlas con vosotros en las tiradas del amor. Vamos a sacar 3 cartas para que nos digan un poquito el resumen de todo esto, o si quieren darnos algún mensaje más especial para vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a verlo. Son un poquito difíciles de manejar, pero son una preciosidad, la verdad que sí. Vamos a ver. Ajá. Además, todo va un poquito encajado, siempre va encajado. Mirad, las cartas te están diciendo por una parte lo que es el dejar atrás esa parte en donde os estáis sintiendo encerrados, en donde no estáis expresando, digámoslo así, todo lo que vosotros lleváis ahí dentro. Tenéis que dejar esos temores, tenéis que dejar eso atrás para, como dice la carta, lanzaros y sin miedo a decir las cosas. No hay que tener miedo a expresar lo que se siente, no hay que tener miedo. Siempre que hagáis cosas de corazón y que las digáis como las sentís, vais a recibir mucho más de lo que dais, siempre. Y además tenéis la fuerza para hacerlo, tenéis la fuerza para seducir, para volver a enamorar. Estáis ahora en un momento bastante bueno. Solo lo único que tenéis que hacer es alejar todo estos miedos, es alejar toda esta tristeza a lo mejor que tenéis ahí, y ese sentimiento de culpabilidad que os está trayendo precisamente el no lanzaros y el hacer las cosas que en el fondo queréis hacer. Hacedlas, que os va a ir mucho mejor, ¿de acuerdo? Vamos a mirar para los que estáis sin pareja, qué nos dicen las cartas en cuanto a lo que es para vosotros en este mes de noviembre. Vamos a ver. Todo lo que me quieran transmitir las cartas, si os sabéis que yo en el momento en que abro las cartas, lo que las cartas me transmitan, yo os lo digo. Habrá quien se sienta más identificado que otros, pero bueno, son muy generalizadas, como ya sabéis. Y lo que ellas me quieran transmitir. Vamos a ver para mi Acuario solito, que tan solito, bueno, solito pero contento, por lo que yo veo aquí. Bueno, no veo yo que algunos de vosotros tengáis aquí ningún problema con estar, digamos, solteros o solos entre comillas, porque veo aquí, mirad, veo, a mí siempre me resulta muy bonito el decir que algunos de vosotros pues sois solteros pero tenéis familia, tenéis hijos, y que estáis como muy compenetrados o como muy pendientes de esa parte, porque tenéis como una obligación, sentís esa obligación, además sentís placer por estar atendiendo, digamos, pues a vuestros hijos. Hay padres solteros, hay madres solteras, evidentemente, que pues a lo mejor no tenéis a lo mejor el tiempo libre como para que si no tuvierais hijos, pero que también es una gozada para vosotros el compartir momentos con vuestros hijos, y veo que no os cuesta nada, por lo menos por lo que me sale. Además tenéis también vuestros momentos de escarceo, de tener vuestras relaciones, porque aquí algunos de vosotros, aunque tengáis hijos y demás, pero tenéis aquí alguna personita que me dice que tenéis ya una parejita medio encaminada, ¿eh? Aquí hay algo que algunos de vosotros, puede ser con hijos o sin hijos, me da igual, pero aquí hay algunos de vosotros que hay una parejita encaminada. Además con una persona que me marca que
Lleváis tiempo y no lleváis tiempo. A ver, es como que ha habido aquí como una relación de coger, dejar, dudas, ahora sí, ahora no. Y estáis en un momento ahora en el que tenéis como más claro que vais a formalizar esa pareja. Esa pareja, aunque vosotros ahora mismo digáis yo no tengo pareja, en el fondo sentís que es vuestra pareja. Entonces, aquí hay cartas en las que me dicen que se va a formalizar una pareja, y una pareja además con mucho futuro, porque me sale que vais a llegar hasta convivir, y si no lo habléis, calentito que lo vais a hablar. O sea que aquí sale una parejita fijo. Después me sale aquí lo que son las cartas en las que me dicen que hay muchos cambios. Acuario está ahora mismo como muy sensible, como que veo que la parte sexual, la parte del amor la tiene como que está muy abierto al amor, como que tiene necesidad de estar en compañía del otro sexo. Y veo que tenéis también como ese carisma, esa fuerza ahora mismo. Estáis como muy seductores y muy conquistadores, tanto en hombres como en mujeres. Estáis ahora mismo, que os salís, estáis con frenesí. Yo, aparte de esta personita, que es esa parte que me sale que vais a concretar una relación, hay otros que posiblemente que conozcáis a alguien que vayáis a conocer. Si no conocéis en este mes, yo diría que sí, pero bueno, ahí está. Que también se puede terminar en una relación un poquito más adelante. Desde luego estáis en un momento óptimo vosotros para empezar una relación. Y los que tenéis hijos, yo veo también que estáis en el mismo punto, que no os va a privar nada el conocer a personas, y el que pueda surgir una persona que comparta vuestro camino, que os coja de la mano, que cojáis vosotros de la mano y que empecéis una relación muy bonita. Salen cartas bastante mejor, yo te diría, que para los que estáis en pareja, pero estas cartas son muy bonitas. Mirad, para vosotros también os voy a sacar estas cartas del corazón, a ver qué nos dicen para vosotros, para los solteritos. Pero desde luego las cartas son muy bonitas, las que os han salido, Estáis en un momento muy seductor. Estáis a flor, mirad, la fuerza ya me está diciendo aquí ya que tenéis ahí la fuerza. Hombre, el sexo lo tenéis, es el sex appeal. Vamos a ver, la templanza además es un poquito como que, es un poco como que todo se os va a dar. Tenéis aquí las cartas en las que nos está anunciando, pues eso, la fuerza que tenéis ahora mismo del el conquistar, el dominar, el seducir, el tener toda la sexualidad a flor de piel, y el tener también, pues la seguridad y un poquito lo que es el romanticismo, lo que es un poquito el ser, esa parte de perder el miedo también un poco a lanzaros y al vivir experiencias nuevas. Tenéis cartas muy bonitas, de verdad que sí. Mirad, el ángel que os ha salido para este mes es el ángel de la transformación. El ángel de la transformación es el desarrollo de la intuición, ¿vale? Y te dice, síguete a ti mismo y camina por la senda que has elegido. Todo lo que te encuentres es una oportunidad para crecer y evolucionar más. Es una carta, es un ángel de la transformación que te está diciendo. Yo, para mí, con todo lo que ha salido y como broche final, el ángel de la transformación para vosotros, Acuario, es un excelente mes, de verdad que sí. Bueno, cariño, pues esto ha sido tu lectura para este mes de noviembre. Espero que te haya gustado. Si es así, no te olvides de darle a me gusta. Comparte el vídeo con quien tú pienses que le puede interesar. Y si no estás suscrito a mi canal, yo te invito a que lo hagas ahora. ¿Vale? Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.